Bueno, pues vamos a estudiar la geometría proyectiva, que es un sistema que unifica todos los demás sistemas y los fundamenta y resuelve los ejercicios de una forma muy elegante. ¿Qué significa elegante en geometría? Pues resolverlo de una forma muy sencilla. Sí, pero no importa. Vale, entonces, decíamos que elegancia significaba pues hacerlo de una forma muy sintética, o sea, con menos pasos, ¿no? Entonces, ¿qué sería entonces, qué estudiaría la geometría proyectiva? Pues sobre todo las homologías, y vamos a ver lo que significa eso. Imaginaros que tenemos un centro de proyección y dos puntos que son homólogos, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, un eje. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Bueno, y me piden que calcule el homólogo de otro punto, por ejemplo, del punto B. Vale. Bueno, pues la homología lo que estudia son transformaciones geométricas, de manera que se cumplen esas transformaciones. La transformación significa, es un método para pasar de unos puntos a otros, ¿no? Entonces, lo que se cumple es lo siguiente, que si os fijáis, los puntos homólogos están alineados con un centro y luego las rectas homólogas se van a cortar en un eje. Entonces, si os fijáis, estas no tienen prima, estos dos puntos, AB, entonces ya puedo trazar la línea que pasa por ellos y tendré aquí una recta. Vale, voy a marcar incluso el segmento AB. Vale. Y ahora, como sé que las homólogas se cortan en el eje y tenemos aquí un punto de corte en el eje, el punto P, pues alineo P con A', y ahora alineando O con B, pues ya sé que el homólogo de B pues es este punto de intersección, el B'. Y las rectas homólogas serán estas dos. AB es homóloga de A'B', ¿vale? Bueno, pues esto es realmente una homología, ¿vale? Y vamos a ver qué significa esto. Porque claro, seguir una teoría y no saber ni para qué vale, ni lo que estamos haciendo, ni qué sentido tiene, entonces esto no serviría para nada, ¿no? Pero esto tiene continua aplicación en geometría, ¿no? Y vamos a ver por qué. Esta es una forma plana, pero también puede ser espacial. La voy a convertir en espacial. Pues simplemente hago un plano que pasa por la recta AB, aquí lo tenéis, lo imagináis, ¿no? Y hago otro plano que pasa por su homóloga, A'B'. Pues esto, ¿vale? Bueno, ahora entendéis que si este es un segmento, imaginaros que esto es un cristal, ¿no? Y este es un palo que hay aquí, o un lápiz. Y aquí ponemos un punto de luz. Al proyectar la luz, se proyecta sobre este plano. ¿Lo entendéis, no? ¿Entendéis una apreciación práctica espacial, no? Vale, bueno, pues fijaros, al prolongar esta varilla o lo que sea, se corta aquí. De igual forma, esto se corta aquí. Vale, porque sería absurdo. Si la varilla llega hasta aquí, pues la sombra de esa varilla tendrá que salir de este punto hasta aquí, ¿no? No tendría sentido que hiciera esto así, que en un plano hubiera un corte aquí y en el otro plano hubiera esto, porque esta línea es en realidad la sombra de esta, ¿vale? Entonces ahí tenéis un ejemplo práctico de por qué las rectas homólogas, que llamaremos M', se cortan en el eje, ¿vale? O sea que esa sería la primera utilidad práctica, ¿no? Y luego también comprenderéis que A' y O están alineados porque estamos diciendo el ejemplo de que la luz proyecta este punto aquí abajo y por tanto deben estar los tres perfectamente alineados. Tampoco tendría sentido que si hay aquí un punto de luz O, al iluminar este punto, pues de repente en vez de caer la sombra aquí, los tres alineados, pues cayera aquí, ¿no? Vale. Entonces, las dos propiedades de la homología se van a cumplir siempre y una va a implicar la otra. O sea, lo podemos escribir así: O, A', están alineados, ¿vale? Y las rectas homólogas M', se cortan en un punto perteneciente siempre al eje, ¿vale? O sea que van a ser las dos propiedades de la homología, ¿de acuerdo? Bueno, supongo que no habrá problema a la hora de entender esto, ¿no? Tenemos otro concepto nuevo
y es el de recta límite, que utilizaremos en perspectiva aquí para que se entienda mejor. Vamos a hacer aquí esta sombra, como haciendo ver que estos son dos planos, pues si alguien todavía pues no lo ve. Vale, pues vamos a darle ahí un poco de sombra por detrás, así, para que se entienda que es un plano que contiene un segmento y el otro plano. ¿Se entiende, no? Entonces, lo primero que vemos es una cosa extraña que se da solo en esta geometría, ¿no? Que los objetos son al mismo tiempo válidos, la geometría es perfectamente válida para el plano y para el espacio, ¿no? Cosa que no pasa pues ni siquiera en ningún sistema de representación. En un sistema de representación lo que haremos para el trazado de la perspectiva, digamos que la perspectiva de una perspectiva no es una perspectiva, y aquí sí lo es, ¿no? O sea, seguimos teniendo que es válido, incluso aunque gire el papel. Si hago esto, ya puede estar lo deformado que sea, que se sigue cumpliendo la homología, ¿vale? Cosa que tampoco pasa en teoremas métricos, ¿no? Si dibujáis un teorema, por ejemplo el teorema de Pitágoras que vimos, o el del cateto, que sería hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro, esto si giro el papel pues ya no vale, porque esto deja de valer 90 grados, ¿no? Y si lo veo así ya no son cuadrados, ¿no? Son formas, son, ¿cómo se llama? Son paralelogramos, ¿no? Son romboides, ¿no? Entonces, esto lo puedo girar, lo puedo proyectar, por eso es un método muy generalista que no se tiene en otros sistemas, ¿no? Y por eso me vale para todos los sistemas de representación. Entonces, fijaros que pusimos el ejemplo de un cálculo de sombras, ¿no? O sea que cuando calculemos sombras, si utilizamos la homología, las propiedades de la homología, podemos calcular sombras con facilidad. Pongamos otro ejemplo. Cuando hacemos una perspectiva de una figura, la perspectiva de una figura, por ejemplo, la cónica representa lo que un señor ve desde un punto de vista O, y entonces lo representa en un plano y sale aquí, ¿no? Bueno, si os fijáis, estas son dos formas homólogas, ¿no? Eso quiere decir que la perspectiva cónica, como cualquier perspectiva, es un tipo de homología, ¿no? Vale. Fijaros también que en la perspectiva cónica, si hago una paralela a este plano, tenemos aquí la línea del horizonte, que sería la imagen de la recta al infinito de este plano. No hemos visto nada de eso, pero aquí lo podemos hacer. Entonces, si hago una paralela a este plano, imaginamos, aquí es la paralela, corta a este plano en una recta que será paralela al eje, ¿vale? Y no hay más que prolongar esta línea y hacer aquí una paralela a esta, ¿vale? Bueno, pues es lo que se llama una recta límite, lo pondremos aquí en color azul, ¿vale? Fijaros que está en el espacio, aunque como sabemos no necesitamos hacerlo en el espacio, por lo que dijimos antes. O sea, esto es una transformación plana y espacial al mismo tiempo, ¿vale? Entonces tenemos ahí ya la recta límite, y si prolongamos el plano por aquí, ya que los planos van hasta el infinito, aunque los estoy acotando para que se entienda mejor, si los mando hasta el infinito, pues veremos que ahora al hacer una paralela a esta línea por este punto, corta a la otra homóloga en un punto por el que hacemos una paralela, ¿vale? Bueno, pues esta línea que es paralela será la otra recta límite, ¿vale? Veis que las límites son las que corresponden al horizonte en la perspectiva. Cuando veis el horizonte del mar, es una recta límite o de desvanecimiento del plano del infinito, que sería el plano del mar, ¿no? Hay algún pequeño cambio, el plano del mar es esférico, etcétera, pero bueno, prácticamente es lo mismo, ¿no? Estaríamos hablando de un margen de error mínimo, ¿no? Bueno, pues fijaros, aquí he hecho una línea paralela a esta, y donde corta la otra homóloga tenemos un punto, y por ese punto hago una paralela al eje. Ese será el procedimiento que seguimos siempre para hacer las rectas límites, ¿vale? Bueno, ya sabemos cómo hacer una recta límite, sabemos cómo entenderlo en el plano y en el espacio, y podemos hacer ya cualquier ejercicio de homología. Por último, y ya generalizando, fijaros que este punto, que es el centro de proyección de la homología, puede estar localizado en una posición finita, como aquí, o puedo mandarlo al infinito, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si lo mando al infinito? Pues que estas dos líneas, estas dos, que son rectas dobles, porque son homólogas de sí mismas,
en el momento en que O se aleja, son paralelas y pasaría esto. Entonces colocamos el eje otra vez y colocamos los dos segmentos homólogos, que en este caso se llaman afines, ¿vale? Bueno, el centro, el que era el punto O, aquí ahora pasa al infinito. Eso quiere decir que estas dos líneas pues son paralelas. En geometría proyectiva las paralelas tienen un punto común en el infinito, ¿vale? Y por tanto ese segmento, el segmento, voy a llamarlo A, se transforma en A', ¿vale? Y seguimos teniendo las mismas propiedades. Las rectas homólogas se cortan en un punto del eje y luego los puntos homólogos M, M' están alineados con O, que está en el infinito. Lo mismo, T', alineado con O, que está en el infinito, ¿vale? Bueno, podemos verificar que efectivamente es lo mismo, con la salvedad de que O va al infinito, y esto se llama afinidad, ¿vale? Mientras que esto es una homología usual. Y podemos hacer que, en vez de ir al infinito, el centro, en este caso en la afinidad O está en el infinito, pues mandamos al infinito el eje, ¿vale? ¿A alguien se le ocurre qué pasará si mandamos el eje al infinito? ¿Qué pasará con estos dos planos? Para entenderlo en el espacio, ¿qué se intuye mejor? Bueno, si va al infinito, si está recta al infinito, quiere decir que los dos planos son paralelos, ¿no? ¿Lo entendéis, no? O sea que se van abriendo cada vez más y esta recta se aleja cada vez más, la posición límite, la recta en el infinito. Entonces ahora estos dos planos son paralelos y tenemos que las homologías se siguen cumpliendo, las leyes de homología. Entonces este segmento será paralelo a este, ¿vale? ¿Alguien se acuerda del nombre de esta transformación, donde el eje va al infinito? Bueno, esto es una homotecia, ¿no? Un cambio de escala. Entonces tenemos homotecia, ¿vale? Es otro tipo de homología, ¿vale? Entonces, en este caso, en la homotecia, el eje va al infinito, ¿vale? Fijaros que lo tenemos en el plano y en el espacio, y esto nos sirve para cambiar de escala. O sea, estamos escalando pues este segmento aquí, ¿no? Y si esto, por ejemplo, mide 4 y esto, por ejemplo, de aquí a aquí mide 3, el factor de escala que transforma A en A', ¿alguien me dice cuánto es? Desde el centro estoy haciendo un cambio de escala, lo voy a hacer en el plano para que se entienda mejor. O sea, nos olvidamos de que estamos ahí con dos planos en el espacio y pongo aquí 4 unidades y aquí pongo 3. Y el segmento resultante tiene ¿qué escala respecto al original? ¿Alguien me lo dice? O sea, este segmento A' respecto a ¿qué escala tendría desde el centro? Bueno, pues como en realidad de 4 crece 3 más, de 4 pasa a 7. Eso quiere decir que el factor de escala, vamos a ponerlo así, factor de homotecia, 7 partido 4, ¿vale? Si fuera al revés, si de repente este segmento se transforma en este, ¿qué pasaría entonces? Fijaros que entonces aquí tendríamos 7 y aquí tendríamos 4. Entonces pasaría lo contrario, tendríamos 4 séptimos, ¿vale? Bueno, pues como vemos, la homotecia es otro tipo de homología donde se siguen cumpliendo las mismas propiedades. Las rectas homólogas se cortan en el eje, pero como el eje está en el infinito, pues estas dos líneas serán paralelas y van a cortarse allá en el infinito, ¿vale? Homotecia. En este caso, el centro está en el infinito y por tanto, si lo queremos hacer en el espacio, dibujamos aquí un plano y dibujamos aquí el otro. Y ahí tenemos ya otra vez, para que se entienda, una interpretación espacial de esto. Vale. Mientras que esto en el espacio pues podría separar este plano de este otro. Pues por ejemplo, haciendo que ahí haya una sombra que nos muestre que están realmente separados los dos planos, ¿vale? Bueno, supongo que se entenderá en el espacio, ¿no? Un plano separado del otro y esta recta, imaginad, esto es un cristal y proyecta, pues un bolígrafo que hay encima proyecta aquí su sombra, ¿no? Mientras que aquí tenemos el bolígrafo sobre este cristal y forma cierto ángulo con el plano de la mesa y proyecta ahí su sombra.
Bueno, pues ya tenemos claro un ejemplo práctico de la homología en 3 casos distintos, donde el centro está en el infinito, el eje en infinito, y aquí están los dos localizados de forma finita. Por último, tendríamos la combinatoria de estas dos, ¿no? ¿A alguien se le ocurre qué pasará con el eje y con el centro? Fijaros que el eje está en el infinito y yo en el infinito. Entonces, la combinatoria de las dos, ¿qué tendrá? Pues las dos cosas, ¿no? O en el infinito y eje en el infinito, ¿no? Entonces, si combinamos las dos, al mandar el eje lejos, deja estos dos planos paralelos, ¿no? Y al mandar O lejos, pues deja en realidad el centro, de manera que estas líneas son todas paralelas, ¿vale? Esta línea y esta, y así las demás, ¿vale? Bueno, pues al hacer la combinatoria, pues tenemos dos rectas homólogas. A se transforma en A' y se cortan en el eje está en el infinito, ya lo pongo así, eje infinito, y el centro está en el infinito, yo en el infinito. Por tanto, lo que nos provoca es una figura idéntica a la otra, una identidad, ¿vale? Es en realidad también una traslación, una transformación que deja invariante la figura, según una dirección, un vector, etcétera, ¿vale? Bueno, pues tenemos los 4 tipos y esta la llamaremos homotecia afín, porque combina las dos, ¿vale? ¿Para qué serviría cada uno de los sistemas? Tenemos la afinidad, tenemos la homotecia y tenemos la homotecia afín. Y luego tenemos la homología, la usual, donde no se cogen casos particulares, ¿no? Bueno, pues cuando veamos perspectiva cónica, que es el ejemplo que pusimos aquí, veremos. La perspectiva cónica realmente va a utilizar esto. O sea que una aplicación directa de esto es la perspectiva cónica, ¿vale? Puede ser oblicua, frontal, de plano inclinado, todas las posibilidades que tengamos y muchas más. La proyección central, la proyección gnomónica, todos los sistemas donde se proyecta mediante conos, o sea, donde hay un vértice y donde estos dos planos se cortan en un eje, ¿no? Mientras que cuando el centro está en el infinito, pues tenemos las asonometrías, veremos figuras asonométricas, las caballeras, las militares, ¿vale? Las sombras, cuando el punto de luz está en el infinito, es luz solar, o sea, cálculo de sombras, luz solar, ¿vale? Aquí tendremos identidades, formas inversas, formas especulares, ¿no? Para el caso de homotecia afín. Aquí tendremos cambios de escala, ¿no? Entonces aquí utilizaremos esto sobre todo en semejanzas, ¿no? Entonces, si alguien me dirá, bueno, y todo esto no lo hemos visto, claro, no sabemos lo que es, pero quiero decir que lo vamos a aplicar en todos estos campos. Y una aplicación práctica para que se entienda es, si yo dibujo un cubo en asonometría, pues me sale algo así, por ejemplo. Eso ya lo veremos con detalle, cómo calcularlo. Esto es un cubo en asonometría isométrica, ¿no? Vale. Bueno, pues esto va a ser un tipo de proyección por afinidad, porque, en realidad, para que yo pueda ver un cubo así, tengo que colocarme muy lejos, ¿no? Ya que si lo veo desde muy cerca, lo vería en cónica, lo vería, por ejemplo, así, ¿vale? De manera que este segmento, por estar más cerca, lo veo más grande que este, ¿no? Y eso lo podéis ver con un cubo, o sea, si yo cojo el cubo, voy a coger uno grande que se verá mejor, y lo pongo desde muy cerca, cuanto más cerca lo vea, más me produce este efecto, ¿no? Vale, entonces tendremos aquí un tipo de proyección hecha desde un vértice, desde un cono, porque la cámara utiliza en realidad una distancia focal, un conjunto óptico que hace que sea una perspectiva de tipo cónico, y por tanto el cubo lo voy a ver así. Ahora bien, si yo alejo mucho el cubo, cuanto más lo aleje, más se aproxima a esto, ¿vale? Entonces, fijaros que si alejo esto, el centro de proyección va al infinito, y si veo una ciudad desde lejos, las casas las veo así. O sea que cuando dibujamos en asonometría las casas de una ciudad, cuando dibujamos pues desde una montaña una ciudad, sus casas las dibujamos en asonometría, porque prácticamente se ve así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el centro de proyección está muy lejos, en el infinito, ponemos aquí, y por tanto vamos a utilizar el sistema afín, ¿vale? Por eso también el Sol está muy lejos y las sombras que van a provocar van a ser también por rayos paralelos. Calcularemos esto también. Cálculo de sombras, utilizaremos sistema afín, caballera, militar, todo. La caballera pues sería el cubo visto de esta forma. Es todavía, está más distorsionado incluso que ese,
porque el ojo no puede ver una cara frontal y las demás oblicuas. Es como si veis una cara frontal, os hacéis una foto frontal y sin embargo veis la oreja. No, si la veis frontal, la veis frontal, ¿no? Entonces no es una perspectiva real, pero también es una perspectiva válida. Sale así porque en realidad un cubo que proyecta su sombra de forma oblicua provoca esta perspectiva, que es una perspectiva caballera o militar, según los ejes, ¿vale? Entonces aquí tenemos dos ejemplos de afinidad. Aquí tenemos un ejemplo de cónica. Aquí tenemos en sombras un ejemplo de afinidad y aquí, pues también en sombras, un ejemplo de luz puntual. Podría ser, por ejemplo, una linterna que provoca esta sombra, ¿no? ¿Vale? De acuerdo. Esto no podría ser luz solar, porque ya dijimos, luz solar tendría que tener los rayos en paralelo, ¿vale? Bueno, pues esto es en síntesis el fundamento de todo el sistema. Ahora ya solo cabría hacer ejercicios. Entender bien esto sería luego poder llevarlo a todos los ejercicios y veréis que hay, pero vamos, cientos, por no decir miles de aplicaciones directas. Otra aplicación que se utiliza continuamente es cortes y secciones. Para calcular cortes utilizaremos los sistemas de homología también, para hacer abatimientos, para hacer nuevas proyecciones, para hacer vistas auxiliares, utilizaremos afinidades, o sea, todo lo vamos a estar utilizando continuamente con recursos de la homología, ¿no? Vale.